¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Directo, tarde de día martes, calurosa, igual que ayer, bien parecido, pero no tanto, 23,4 grados a esta hora en el centro de Santiago. Vamos a ver si sigue subiendo la temperatura. Donde sí ha subido la temperatura es en el centro de Santiago, donde está Fran Madariaga en la casa de cambio, Fran, cuyo dueño hizo la denuncia que dio origen a esta investigación que hasta ayer desconocíamos absolutamente respecto de la apropiación indebida de millones de pesos y donde fue citado a declarar Arturo Vidal. Tú nos cuentas qué dijeron hace minutos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cari? Muy buenas tardes. Y ojo, que caso que, como decíamos, se desconocía hasta ayer y que tiene como principal protagonista Arturo Vidal, porque aquí lo que nos falta aclarar es cuál es la relación entre Arturo Vidal y este trabajador de la casa de cambio, que no es cualquier trabajador tampoco, porque él es jefe de local y por lo tanto tenía acceso a esta bóveda que tú nos contabas, donde había dinero, almacenamiento de dinero, y por lo tanto es un cargo de confianza de ese lugar. ¿Cómo y cuál es la relación que hay entre ambos, que Arturo Vidal le puede pedir que retire el dinero o que directamente sustraiga dinero de ese lugar? Esos son detalles que no se conocen hasta ahora. Y si es que también es posible, Fran, que cambie la figura por la que ahora ha tenido que comparecer ante la justicia Arturo Vidal, que esas son las principales dudas hasta ahora y que queremos profundizar y aclarar con José Antonio Villalobos, fiscal y abogado también, ex fiscal a estas alturas. Muchas gracias, Fran. Pero tenemos todas esas dudas. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Karina, buenas. Porque aquí llama la atención una investigación como esta, donde en algún momento se habló de apropiación indebida, pero cambia la figura cuando el abogado de la Casa de Cambio dice que la acción judicial presentada por ellos es directamente por robo. ¿Cambia la figura respecto de una apropiación indebida? Claro, cambia un poco. Se ha establecido que quizás no lo anteriormente audiencia. Este es un delito de acción privada, ¿no? Y por lo tanto, si es que el dueño de la Casa de Cambio no sigue adelante con acciones legales, la Fiscalía no tendría tampoco sentido y tampoco tiene el imperativo de perseguir este delito, ¿no? Claro, podrían eventualmente, Karina, como ellos ya hicieron. Entendiendo que en esta vocería que hizo la Casa de Cambio hace pocos minutos, le da un plazo hasta mañana para devolver los 15 millones que faltan. Si Arturo Vidal no los devolviera y la Casa de Cambio sigue adelante con esta denuncia por robo, ¿se puede perseguir la responsabilidad de Arturo Vidal como la persona que pide que sustraigan el dinero? Te lo pregunto porque el trabajador aquí podría señalar, y entiendo lo que ha dicho ante la justicia, que es un tercero quien le dice que comete este delito, independiente que a lo mejor va a tener que enfrentar a la justicia igual, porque es él el que comete el delito y no otra persona. ¿Se puede perseguir la responsabilidad de Arturo Vidal si llegáramos a esa instancia? Yo diría que sí. ¿Y cuál es la figura ahí que se podría perseguir en torno a Arturo Vidal? ¿Existe una figura como de autor intelectual de la planificación de un robo o es distinta? Por eso te decía, Karina, en el fondo en conformidad a las partes. Claro, ¿y qué tan complejo puede ser? Porque aquí ha trascendido también que un hermano de este trabajador de la Casa de Cambio también trabajaba para Arturo Vidal y que de esa manera a lo mejor es que habría llegado a este grado de cercanía con él. Que haya sido el hermano de quien trabaja en la Casa de Cambio quien haya estado en directa relación con Arturo Vidal, ¿puede complicar aún más la situación de Arturo Vidal en términos de la presión que puede haber ejercido sobre él? Yo creo que es un elemento que respecto a entonces hay un problema. Es súper relevante lo que tú planteas también, José Antonio, y va muy en la línea de las posibilidades que pudo haber tenido Arturo Vidal de haber desactivado la denuncia del caso públicamente, porque este caso queda al descubierto por lo menos con una semana de antelación, si es que no más. Y por lo tanto a él se le propone llegar a un acuerdo, pero evidentemente no tiene todo el dinero para devolverlo, porque devuelve 35 millones y no devuelve el total. Y al no devolver el total,
es lo que genera la denuncia del dueño de la casa de cambio. Entonces, aquí quizás esto también revela un momento económico que no es tal y que a lo mejor es muy complejo en términos de que Arturo Vidal hoy día no tiene el dinero para devolver esos 15 millones que le piden todavía, ¿no? Y probablemente los está consiguiendo contra el tiempo para evitar que siga adelante esta acción ante la justicia, ¿no? Claro, de hecho no los tenía. Claro que sí. Vamos a seguir muy de cerca lo que viene en las próximas horas, José Antonio, porque está este plazo perentorio para que él devuelva los 15 millones y si ese plazo no se cumple, va a seguir adelante entonces esta investigación ante la justicia con todo lo que eso implica, a lo mejor su cambio de calidad de testigo directamente a imputado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Que tengas una buena tarde, José Antonio. Igualmente, Karina, hasta luego. Vamos a cambiar de tema a esta hora para hablar de la resolución que tiene en sus manos ahora la Corte de Apelaciones de Santiago en torno a la prisión preventiva que se pidió y en la que insistió la Fiscalía para Jorge Constanzo Chávez, el padre de la pequeña Isidora que cayó lamentablemente desde un piso 11, perdiendo la vida en la comuna de Las Condes. Y recordemos que él fue formalizado finalmente por decisión del tribunal por cuasi delito de homicidio, por lo tanto quedó con arraigo y con firma Jan Muñoz y no con la medida de prisión preventiva que pedía el público. Sin embargo, ahora la familia de Isidora, especialmente su mamá, está esperando esta resolución de la Corte de Apelaciones, ¿no? Buenas tardes. Sí, Cari, ¿cómo estás? Muy buenas. Creo que sí. Gloria, buenas tardes. Muchas gracias por conversar con nosotros. Sabemos además que este es un momento muy delicado y por lo tanto agradecerte la disposición. Y queríamos saber si es que ustedes van a insistir en la figura del homicidio por omisión, a pesar de lo que dijo el tribunal y considerando que es esa la formalización que pidió el Ministerio Público. Absolutamente vamos a insistir con la figura legal. Claro, y me imagino que aquí también para ustedes hay una sumatoria de hechos, no solamente es este hecho en particular, sino también lo que había resuelto, por ejemplo, las condiciones que había resuelto el Tribunal de Familia para estas visitas que se acordaron, que dentro de esas condiciones estaba que se pusiera la malla de seguridad en el balcón del departamento, ¿no? Entonces, me imagino que también eso va a ser presentado, ¿no? Como un argumento. En el acuerdo. Y aquí ustedes van a tener, entonces, claro, van a tener abogados en los que se van a apoyar para defender esta figura del homicidio por omisión. Sí, mi abogado es el que está gestionando. Claro que sí, Jan, y por supuesto vamos a estar muy pendientes de las resoluciones que vienen a continuación. Muchas gracias al tío y a la madre, a Gloria, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con más. Estamos de vuelta y nos vamos a trasladar hasta la comuna de Villa Alegre, donde se han desarrollado nuevas diligencias para ubicar el paradero de la concejala María Ignacia González, y esto también con nuevo hallazgo que podría ser importante para la investigación. Daniel Hernández, tú nos cuentas más detalles. Buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo estás? Gusto de saludar. Y si corresponde al vehículo en que la concejala se desplazaba precisamente en junio del 2025, cuando ella desapareció. Claro, acá a nuestra espalda desde el Ministerio Público. Claro. Karina, nosotros nos vamos a quedar acá en esta zona, no nos vamos desde el Ministerio Público o desde la Policía de Investigaciones, pero reitero, el fiscal... Nos vamos a quedar muy atentos entonces, si hay alguna información de último minuto nos avisas y de inmediato retomamos el contacto, sobre todo porque ha llamado la atención el hermetismo con que en esta jornada en particular se ha trabajado en el lugar en torno al hallazgo de esta pieza de un vehículo que pudiera ser un parachoque y que precisamente está en análisis. Daniel Hernández, muchas gracias por este despacho y por supuesto volvemos contigo apenas nos avises. Hacemos una pausa muy cortita y regresamos de inmediato.
Estamos de vuelta y para conversar sobre el tema del debate que hay en el Congreso y que ha comenzado durante esta jornada en la Cámara de Diputados del proyecto de reconstrucción nacional, esto para intentar despacharlo mañana en la Cámara de Diputados hasta su total despacho, es decir, en una jornada que también podría ser maratónica, y esto a fin de que pase luego al Senado. Estamos con las diputadas Gael Llomans del Frente Amplio y Flor Baize, diputada y jefa de la bancada UDI, para conversar sobre este tema. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Bien, Karina. buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Lo primero, diputada Llomans, saber si es que hay alguna estrategia con que ustedes vayan a actuar frente a esto y si es que les parece bien el ritmo, porque aquí también fue bien controvertido cómo ha ido avanzando el proyecto en el Congreso. Ha habido algunas críticas también respecto de la rapidez con que se están abordando los temas y si ustedes van a poner algunos acentos en algunos temas que les parezcan relevantes por sobre otros. Karina, en realidad ha sido bien lamentable el debate. Esta rapidez en realidad solamente se justifica porque quieren llegar con una Diputada Baize, ¿usted siente que han respondido en el gobierno frente a este informe del Consejo Fiscal Autónomo que fue contrario, ¿no?, a esta reforma de reconstrucción nacional en términos de que podría aumentar la cantidad de ingresos para el Estado y que lo ven con preocupación? Y si usted está de acuerdo con esta frase de la diputada Llomans respecto de que queda la sensación de que este paso por la Cámara de Diputados es un mero trámite. Bueno, no estamos de acuerdo con la diputada, la institucionalidad, aquí se le dio suma urgencia a este proyecto, hay plazos, hay reglamentos de los elementos. Y ellos alerta que hicieron que hay proyecciones, no es, claro, pero es que la alerta que hicieron no es accesoria tampoco, diputada, la recaudación o lo que va a dejar de recibir el Estado. Claro. Ahora, perdón, pero hay algo que me llamó la atención de lo que usted mencionaba. Usted dice que el ministro Quirós venía trabajando hace más de un año en esta iniciativa. ¿Desde cuándo? Eso es lo que él la planteó. Pero desde que antes que fuera ministro, evidentemente. Por supuesto, él seguramente, el gobierno, el presidente le habrá al inicio del proyecto la certeza, nadie puede Chile, y que es, efectivamente hay un plazo de 10 años en donde se logra llegar a un crecimiento ya del 2,7% del PIB aproximadamente, y mientras se van haciendo, cuando hay contención del gasto, que se va neteando lo que nosotros tenemos una convicción, y yo en lo personal la tengo, de que eso es así. Ya, pero es que son 4 o 5 años de espera hasta que se pueda generar algo de retribución de esta inversión, ¿no es cierto? Largo el plazo en todo caso. Ahora, diputada Llomans, usted hablaba de que aquí queda la sensación, o ha quedado la sensación, de que las propuestas del Frente Amplio no han sido escuchadas. Y da la casualidad, justo que en el día de hoy, no sé si lo tenemos como apoyo también, la Democracia Cristiana ha señalado que van a votar en contra del proyecto porque precisamente sienten que no fueron escuchados. ¿Ustedes van a hacer lo mismo en el Frente Amplio? Sí, nosotros vamos a votar. Yo no lo veo visible, yo creo que esto es de un fanatismo, y las que se van a ver con reforma. Ahora, diputada Baize, ¿usted cree que vale la pena aprobar esta reforma sea como sea? Porque aquí también ha estado en el debate por cuántos votos o qué tanto respaldo va a tener. ¿Usted cree que vale la pena? Porque aquí la diputada Llomans dice que ustedes no tienen ni siquiera los respaldos totales de su sector como para apoyar esta iniciativa. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso seguimos conversando sobre lo que viene y ya empezó en el Congreso de aquí en adelante. Espérennos, ya volvemos. Ya, era cortita la pausa. Seguimos conversando con las diputadas Flor Baize, además jefa de la bancada de la UDI, y la diputada Gael Llomans del Frente Amplio, sobre el inicio del trámite del proyecto de reconstrucción nacional. Yo le preguntaba, diputada Baize, si ustedes realmente cuentan con todos los respaldos de su sector, porque aquí lo que decía la diputada Llomans es que ustedes ni siquiera tienen esos votos. No, bueno, esto es lo que dice la diputada Llomans. En el último tiempo tanta discusión por los recortes en salud, recortes en educación. ¿Esas áreas necesariamente tenían que ser tocadas o aquí hay áreas que tenían que haber quedado fuera de esos recortes, aunque tengamos una situación de déficit, ¿no es cierto?, fiscal? Sí, es que, a ver, esta acción de empleos que nos debería interesar. Entonces, esa es la irresponsabilidad que a mí me molesta bastante. Ahora, diputada Baize, ¿usted cree que este proyecto igualmente va a tener legitimidad independiente de la cantidad de votos con que se apruebe? ¿O aquí se requiere una mayoría que sea sólida para que tenga respaldo a nivel político?
Bueno, la democracia, sí. Quizás lo de los empleos es una de las... Quizás lo de los empleos, diputada, es una de las mayores certezas. Pero ¿qué pasa con los beneficios sociales que ya se están recortando? Esa es la aprensión, entiendo, de lo que ha planteado la diputada Yomans. Sí, eso es lo que ha planteado la diputada Yomans. Sí. Usted cuando... Con nosotros en el programa. Muchas gracias, vamos a estar muy atentos, así que probablemente este debate se va a prolongar hasta la madrugada. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes, gracias, que estén bien. Que estén muy bien. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato contigo en directo. A esta hora nos vamos a la comuna de Peñalolén. Ahí está Sebastián Poquet para contarnos de una fiscalización vehicular que se está realizando hasta ahora. Seba, buenas tardes. Rápido también, ahora por lo menos. Muchas gracias, Seba, por todos los detalles. Gracias al alcalde también. Y así nos despedimos. Muchas gracias por pasar la tarde con nosotros. Quédese en nuestra sintonía. Ya viene Plan Perfecto. Nos vemos mañana sin falta. Que estén muy bien.